Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gloria a Dios. La doctrina de la gracia es una de las doctrinas fundamentales para la salvación. Es decir, si no fuera por la gracia de Dios, no habría salvación. No podía haber salvación. Así que lo debemos a la gracia de Dios, porque la gracia es el favor inmerecido que Dios otorga libre y soberanamente al ser humano. Estuve pensando mucho, me inspiro en estos temas, y tenía una dificultad para diferenciar la gracia de la misericordia. Porque realmente la misericordia es un sentimiento de compasión hacia el ser que está en desgracia y que no puede valerse por sí mismo, y que alguien sencillamente se ve movido a atenderlo o ayudarlo. Y entonces encuentro muy relacionada la gracia con la misericordia, porque siempre han estado allí de parte de Dios para con el ser humano. Cuando lo miramos desde la misericordia y desde luego la gracia, encontramos a un Adán y Eva que cuando pecan y se ven que están en desnudez, entonces todo lo que pudieron hacer para ellos mismos fue tomar unas hojas de higuera, coserlas o unirlas y tratar de protegerse con esto. Pero luego esas hojas de higuera en las horas de la tarde están secas y realmente no producen ninguna protección. Entonces es cuando Dios, por su gracia, y entonces le anexo aquí su misericordia, va y toma algunos animales, seguramente algunas ovejas, y hace unas túnicas de pieles. Así que el Señor hizo algo allí extraordinario. Hizo unas túnicas de pieles para vestir a ese hombre y a esa mujer, que no les sirviera solamente de protección física, que no les sirviera solamente para cubrir la desnudez, sino también de protección, que protegiera su cuerpo del frío, que le brindara abrigo, además de vestirlo. Gloria a Dios. Amén. Eso es la misericordia. Cuando yo miro la gracia desde otra dimensión,
entonces encuentro que la gracia está muy vinculada al ánimo voluntario con que Dios hace las cosas. Lo que la Biblia llama longanimidad. Ese ánimo que Dios le coloca para mover la misericordia y entonces ofrecer gratuitamente los dones en su misericordia sin que nadie lo demandara, ni lo mereciera, ni lo pidiera, ni lo exigiera. Dios es movido a misericordia y entonces ofrece de su riqueza, ofrece los dones voluntariamente al ser humano, y es allí donde se refleja la misericordia de Dios, cuando Dios ofrece al ser humano el perdón, la vida, la salvación gratuitamente para todos los que quieran creer. Gloria a Dios. Desde luego que la misericordia ha sido siempre de parte de Dios para con el hombre. Por ejemplo, en un momento, según Génesis 6, Dios decide raer sobre la faz de la tierra a todos los seres vivientes, no solamente al ser humano, a todos los seres vivientes, incluyendo los animales y los peces. Pero me llama la atención que la palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? El siguiente versículo, el versículo 9 de Génesis 6, dice: porque Noé fue justo en sus generaciones. Dios siempre ha estado o ha permanecido persiguiendo al ser humano. Oiga, qué cosa tan terrible es el ser humano. Dios detrás del ser humano para bendecirlo, para protegerlo, para guardarlo del mal. Y el hombre huyéndole todos los días. No quieren que le hablen de Dios. Pero cuando se ven en la dificultad, cuando se ven en el momento duro de la aflicción o de la enfermedad, en aquello en que creen que Dios puede ayudarlo, entonces sí, es que van a que Él les haga el favor. Y Dios en su misericordia, ahí se refleja la misericordia. Dios en su misericordia escucha la oración hasta de los pecadores y le piden un favor. De hecho, ahí empieza a diferenciarse la gracia de la misericordia. Porque la gente se equivoca con Dios. ¿Por qué se equivoca? Porque hemos visto cualquier cantidad de personas a las que Dios les ha hecho favores humanos. Y eso les hace creer que también tienen el derecho a la salvación. Y ahí es donde está la gran equivocación, porque Dios en su misericordia hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, y hace que la tierra produzca y dé pan para el que come, aún aquel que lo maldice a él. Pero eso es diferente a la gracia salvadora de Dios. Gloria al Señor, porque bien, la gente recibe beneficios de Dios y eso lo hace más responsable ante Él. Porque usted que sabe hacer lo bueno no lo hace. Por eso es el pecado. Gloria al Señor. Para mí, voy a cerrar un poco los márgenes de la gracia. Es decir, no la vamos a ver desde esa dimensión
universal. Solo la vemos allí con relación a la misericordia. Pero vamos a cerrar la gracia un poquito más, de acuerdo al pasaje leído, donde habla de una gracia especial. Dice, porque los profetas que hablaron de esta gracia destinada a vosotros. Aquí hay una gracia diferente, es una gracia exclusiva, la gracia destinada a vosotros, los cuales anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Y a mí me gusta mucho ese pasaje, porque ellos no solamente veían los sufrimientos de Cristo, veían las glorias que vendrían tras de esto. Venían las glorias tras los sufrimientos de Cristo, venían las glorias. Y es el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo de la gloria de Dios manifestada en la tierra por su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es la gracia salvadora, no es un invento, no es un regalo de nosotros, es un regalo de Dios. Así que estaba pensando en esta gracia. ¿Cómo concebir ese proyecto de gracia? Y entonces pensaba para mí, la gracia salvadora es como una carpeta que contiene dentro todos los ingredientes para un proceso de vida y de salvación. Sencillamente, si se hubiera perdido la gracia, la carpeta de la gracia, válgase la expresión tan secular, si en algún momento se perdiera la carpeta de la gracia, se perdía todo el proyecto de salvación. Es allí donde encontramos al apóstol Juan en la isla de Patmos en medio de una visión, capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Qué aparece allí? Aparece un ángel gritando por todo el universo, porque está en el cielo, está Dios con un libro en la mano, y el ángel está proclamando entre cielo y tierra, a ver si había alguien que pudiera tomar el libro y abrir sus sellos. Y el ángel recorrió el cielo y no había ninguno que pudiera llegar a recibir el libro y abrir sus sellos. Y vino a la tierra e hizo un recorrido por la tierra, y tampoco había quien pudiera recibir el libro. Y entonces se profundizó y buscó debajo de la tierra a ver si había alguien que pudiera recibir el libro y desatar sus sellos. Y no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces Juan empezó a llorar. Lloraba amargamente o profusamente, porque no era con amargura, era con profundidad, con angustia. Estaba llorando por allá en una esquina. No es posible que no haya quien pueda intervenir. No es posible que no haya quien pueda recibir el libro y abrir sus sellos. ¿Cómo pues se puede salvar el hombre? Entonces no hay salvación para nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y cuando estaba Juan allá llorando, por allá en una esquina, tirado y llorando, porque dice, lloraba yo mucho, le tocó un ángel el hombro, un ángel le tocó el hombro y le dijo: Juan, no llores, no llores, tranquilo, he aquí la raíz de David, del linaje de David, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Él ha venido para triunfar. Él paga el precio por su gracia. Ahora, Él va a recibir el libro, va a pagar el precio de libertad. Gloria a Dios. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pagar el precio. Por eso cuando el Señor resucitó de entre los muertos, se presentó a sus apóstoles y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo. El Señor tiene toda potestad en el cielo. Gloria a Dios. Toda potestad se concentra en Cristo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso dijo: ahora vayan y lleven estas nuevas a todas las personas. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 2 versículos 11, me gusta mucho ese pasaje, dice: pero la gracia de Dios, o porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó. Gloria a Dios. Para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestro gran Dios. No sé por qué hayan personas que se atrevan a decir que Jesucristo no es Dios. Además, y arriesgado, me parece atrevido. Porque la Biblia deja con claridad, nos deja ver con claridad que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Jesucristo es el gran Dios. Vuelvo a leerlo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo sobrio, celoso de buenas obras. Así que esto se debe enseñar. Gloria al Señor. Es importante entonces aclarar que la gracia en este tiempo de esta dispensación, llamado el tiempo de la dispensación de la gracia, es un tiempo exclusivo e importante. ¿Por qué creen ustedes que los profetas deseaban vivir este tiempo? Ellos desearon, por allá uno dijo, ¿quién viviera ese tiempo? Lo que pasa es que no hay mayor pobreza que vivir en medio de la riqueza y vivir pobre. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la raza humana en este tiempo. Esto es tan grande, esto de la gracia de la salvación, que el escritor dice y hace ver como si los ángeles estuvieran mirando por una ventana, mirando lo extraordinario de la gracia de Dios. Dice cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles. Yo creo que los ángeles se quedan mirando y dicen, esta gente, este ser humano se es ignorante. ¿Cómo es posible que desprecien tanta oportunidad? ¿Cómo es posible que rechacen tanta bendición? ¿Cómo es posible que anden mendigando amor cuando está de sobra? ¿Cómo es posible que anden llamando a Dios a un pedazo de piedra, a un palo? ¿Cómo es posible que anden tras la perdición, habiendo tanto amor de Dios ofrecido gratuito? Amén. Aleluya. Si ellos pudieran predicar el Evangelio, yo creo que ellos lo predicarían con mucho gusto. Pero no les ha sido dado predicar el Evangelio, porque no socorrió Dios a los ángeles, sino que socorrió al ser humano. Eso es extraordinario. Porque nadie se lo demandó, nadie se lo pidió. Él por su gracia, movido en su misericordia, tendió su gracia. Hermanos, amigos, esto es tan grande. Pensar en que Dios se quitara su manto que se llama gracia, y lo echara sobre nosotros. Y todo el que quiera se mete bajo el manto de la gracia de Dios. Y allí en el manto de la gracia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Allí bajo el manto de Dios hay paz en el alma, hay perdón de pecado, hay bendiciones en abundancia. Porque estamos en ese tiempo, el tiempo de las glorias que vendrían tras la muerte de Cristo. Gloria al Señor. Ellos, los profetas del Antiguo Testamento, desearon vivir, y ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los cuales anunciaban los sufrimientos de antemano, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de esto. Yo me imagino a los profetas, como el profeta Isaías, por ejemplo, cuando él se inspira en una visión panorámica, como quien tiene unos lentes que llamamos binóculos, que miran a la distancia desde lejos, un lente de grande distancia, de grande proporción, y se queda mirando desde lejos, allá como el que está de un cerro al otro cerro, de una montaña a la otra, allá a la distancia. Y se queda mirando, se pone esos lentes y empieza a mirar. Y entonces le inspira y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y empieza a mirar cómo se puede llamar, y dice, ¿cómo podemos llamar a este niño? Y cuando lo ve accionando le dice, oh, ese niño es admirable. Se queda mirando en ese espíritu de profecía por esos lentes. Y se queda viendo cómo el Señor hace obras extraordinarias, cómo las mujeres reciben a sus hijos mediante resurrección, cómo se acerca y consuela a las personas. Y dice, él también es consejero. Pero luego se queda mirándolo. Y cuando ve unas obras que nadie jamás ha hecho, entonces dice, es que este es el Dios fuerte. Este es el Padre eterno. Gloria a Dios. Y detrás de esa capa de la gracia de Dios se dice que Él es el príncipe de la paz. Amén. Usted vive atribulado,
porque no quiere meterse bajo el manto de la gracia de Dios, pues bajo el manto de la gracia de Dios opera el Espíritu Santo. Y allí es donde se disfruta de la paz, porque tenemos a Cristo en el corazón y tenemos al Príncipe de la paz en la vida. Amén. Amén. Y esa es la gran diferencia de los que viven en el mundo y los que vivimos en la gracia de Dios, los que nos hemos incluido en el proyecto de salvación por la gracia de Dios. Esa gracia de Dios nos permite vivir. Entonces veo a los profetas y en especial a Isaías diciendo: Señor, ¿cuándo es eso? Yo quisiera que fuera ya, quisiera vivir ese tiempo. Y el espíritu de la profecía le dijo: cálmate, cálmate, que eso no es para ustedes, no es para este tiempo. Eso que ustedes están viendo lo van a vivir otras generaciones. Es más, se va a extender a todo el universo. Todo el que quiera podrá entrar, pero usted todavía no puede. Amén. Aleluya. El profeta, el escritor a los hebreos dice que ellos lo vieron, lo saludaron, lo creyeron desde lejos. Yo creo que Él merece la adoración y la alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El asunto es que a los profetas les tocó vivir bajo el régimen de la ley de Moisés. Y el régimen de la ley de Moisés era un régimen rígido. La ley de Moisés no podía perdonar. Por eso me llama mucho la atención y lo he repetido varias veces, el asunto de la dimensión de la ley. Es que la ley no podía perdonar. La ley decía: si alguien lo alcanzan a tomar robando, le mochan la mano. No importa quién sea, si lo encuentran robando, le mochan la mano. La gracia dice: si encuentran a alguien robando y él se arrepiente del corazón, entonces le perdonan y le brindan abrigo. Amén, amén. Ellos salieron contentos con la ley. Debajo del brazo decían: somos exclusivos de Dios. Ay, orgulloso. Pero un día, un hombre se atrevió a hablar mal del nombre de Jehová, el Dios de Israel. Blasfemó el nombre de Dios y lo escuchó un israelita. Y se lo dijo a Moisés. Y Moisés dijo: guárdenlo en la cárcel, a ver qué dice el jefe. Y el jefe, consultó el jefe a Dios. Válgase la expresión. Y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Lea la ley. Y Moisés abrió la ley y dice: ¿qué dice la ley acerca del que blasfeme el nombre de Jehová? Aquí la ley dice que debe morir. Eso hay que hacer, que muera, que lo saque todo el pueblo y lo apedreen. Amén. Y entonces lo sacó el pueblo y lo apedrearon y se asustaron, de tal manera que ni siquiera querían nombrar el nombre. Así es. Les daba miedo nombrar a Jehová. Usaban cualquier otro nombre. El Santo, el Todopoderoso, lo que fuera menos Jehová. Pero decía: ¿qué tal que hablemos algo raro del nombre de Jehová y la ley nos cae encima? Amén. Otro hombre el día sábado le pareció liviano irse un día sábado, un día de descanso, y se fue a cortar leña. Y estaba con el hacha cortando madera. Nos imaginamos que para el alimento. Amén. Y lo vio un israelita. Y dijo: listo, te tengo. Se lo llevó, le llevó la información, la denuncia, se la llevó a Moisés. Moisés dijo: captúrenlo. Lo capturaron. Yo pónganlo en la cárcel, voy a hablar con Dios a ver qué dice. Y habló con Dios. Y le dice:
Dios, ¿qué dice la ley? La ley dice que el que quebrante el día de reposo debe morir. A eso hay que hacerlo, debe morir. Así que sáquenlo y apedréenlo. Oiga, ahora estamos encartados con esta ley. Estamos encartados. Porque la ley es rígida. Amén. Digamos que la ley es mortal. Así Yo no entiendo por qué hay gente que quiere vivir la ley. Quiero hablar de eso. Porque la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. A mí me gusta ese pero. Porque ese pero es como un puente que lo va a llevar a otra dimensión de más valores. Y es verdad que esto tenía un valor en algún momento, pero ahora les traigo una noticia extraordinaria, muchísimo mejor. Amén, amén. Así que, cuando el Señor estaba en la tierra, el pueblo hebreo acostumbrado, los judíos acostumbrados a que a todo el que descubrían infringiendo la ley de Moisés, lo apedreaban. No era que ellos fueran sanos por dentro, era que hacían las cosas mal hechas a escondidas. Pero una mujer se dejó descubrir en el acto de adulterio. Y dijeron los judíos, listo, la tenemos. Pero ahora no tenemos a Moisés, pero Jesús está hablando de cosas raras para ellos. Así que llevaron a esta mujer a los pies de Jesús. Jesús está escribiendo en el suelo. Está escribiendo. Y ellos le dicen, hemos hallado a esta mujer que estaba cometiendo actos de adulterio y la hemos traído a usted. La hemos traído a ver. Usted que dice, y la Biblia dice, esto lo decían para probarle. Porque Jesús venía hablando de la misericordia, de la gracia, de la salvación. Y lo llevaron ante Jesús. Y seguramente ellos decían, si Jesús dice, suéltenla, le decimos, ahí, ¿dónde está tu justicia? ¿Por qué incumples la ley? Pero si Él nos dice, apedréenla, entonces le decimos, ay, ¿dónde está tu misericordia? Usted no viene hablando de misericordia, ¿dónde está? Entonces, insistían, y Jesús escribió, de pronto el Señor levanta su rostro y se queda mirándolos a todos. Y esa palabra que suena por todas partes, que la dicen hasta los políticos para otras cosas, menos para lo que es verdad. Amén. Les digo, sencillo, ni lo uno ni lo otro. Cualquiera de ustedes que no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Suéltenla! La Biblia nos muestra que todos llevaban piedras en las manos. Cualquiera de ustedes que no tenga pecado, y empezaron a mirar para adentro. Los hombres casi no miramos para adentro. Amén. Ahí siempre miramos para afuera, pero hay momentos en que hay que mirar para adentro. Y los hombres empezaron a mirar para adentro. Y cada uno empezó a autorregañarse. La Biblia dice, acusados por sus conciencias. Nadie los acusó. Jesucristo nos dijo, usted hizo esto. No, cada uno por su conciencia. Desde el más viejo, soltó la piedrita, se fue yendo calladito, no he oído nada. El otro también, hasta los más jóvenes, no sé nada. ¿De qué están hablando? Ahora no saben nada porque se están confrontando con la realidad de su pecado interno.
Porque si lo descubren a todos, no es solamente esa mujer que merece morir, todos tenían que haber muerto. Si Jesucristo hubiera hecho justicia conforme a la ley de Moisés, ese día hubiera caído el tendal de muertos ahí. Amén, amén. Porque todos habían quebrantado de la ley de Moisés. Por eso es que este tiempo que vivimos, el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo más extraordinario. Gloria a Dios. La gracia de Dios, porque se ha manifestado para salvación a todo el que cree. Dios en su misericordia, en su infinita gracia, vino para salvar al hombre de sus pecados. Gloria a Dios. No entiendo realmente cómo todavía en este tiempo hayan personas que quieran vivir la ley de Moisés. Porque la Biblia dice con claridad que el que está bajo la ley de Moisés está bajo maldición, no bajo bendición. La gente cree que es una bendición estar en la ley de Moisés. Pues no, no es una bendición. La ley vino para juicio, la gracia vino para salvación. Por eso es que la ley vino para el conocimiento del pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y el que se vuelve a la ley cae de la gracia. Dice Gálatas 5:4. Si se vuelve a la ley, de la gracia habéis caído. Y hermano, amigo, el que cae de la gracia cae en desgracia. Amén. Realmente, el ser sin la gracia de Dios vive en la desgracia. Porque la gracia de Dios es lo único que puede justificar al ser humano. Además, Romanos 6:14 dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, el que quiere guardar la ley, cuando le decimos, no es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice, entonces ahora podemos matar. Decimos, no. Entonces ahora podemos deshonrar a padre y madre. Porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. O la ley dice, no hurtarás. Y nosotros decimos, tampoco se puede maldecir a padre o madre. Ni podemos dejar de hacer lo bueno. Y entonces dice, entonces si está bajo la ley. Pues no. Ahora viene la gran pregunta que todos se hacen. Y entonces, ¿estamos bajo la ley? ¿O estamos arriba de la ley? ¿Estamos abajo de la gracia? ¿O estamos arriba de la gracia? Pues quiero aclararles. Estamos en la gracia y guardamos la ley. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que la palabra del Señor nos había enseñado en Hebreos 8:10, Hebreos 10:16 y otros pasajes. Aquí en el cumplimiento, allá en el Antiguo Testamento hablaba de las promesas y decía, vendrá la hora en que ya no escribiré la ley en tablas de piedra, sino que la ley la escribiré en los corazones. Así que nosotros no estamos arriba de la ley, no estamos arriba de la ley, no estamos encima de la gracia. La gracia nos cobija a nosotros y el Espíritu Santo ha incorporado la norma de vida cristiana en nuestro corazón y nosotros vivimos la gracia de Dios y cumplimos la ley de Dios desde el corazón, no desde lo exterior, no por el miedo al infierno, no por el miedo al castigo. Nosotros guardamos la ley de Dios en nuestros corazones, cobijados con la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Y eso es lo que nos hace justificados ante Dios. Él ha puesto su ley en nuestros corazones y nosotros ahora disfrutamos de la bendición de Dios.
Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, los profetas que hablaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de esto. A ellos se les reveló claramente que no para ellos, sino para nosotros anunciaban estas cosas que ahora os son anunciadas por los que predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, amén. Así que este tiempo de la gracia es lo más extraordinario que ha ocurrido. Hermano querido, manténgase en la gracia. No se salga de la gracia de Dios por nada. Pues aquí en la gracia de Dios tenemos perdón, tenemos justificación, tenemos redención, tenemos todo el paquete de doctrinas que vamos a seguir viendo Dios mediante. Así que, mis amados hermanos, afirmemos nuestro corazón en la gracia de Dios. Yo creo que debemos vivir muy agradecidos por su gracia, porque nos permitió meternos bajo su manto de gracia, porque su gracia nos alcanzó. Yo quiero invitarles a estar en pie y vamos a dar gracias por su gracia. Amén. Dar gracias por su gracia. Yo creo que podemos hacerlo si en realidad entendemos lo que es la gracia de Dios. Soberano Señor Jesús, hoy una vez más te damos gracias porque tu gracia ha sido derramada en nuestros corazones, porque nos has permitido estar delante de tu presencia, nos has iluminado esta verdad, nos has iluminado esta verdad de la vida, del perdón y de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque mediante tu gracia nos ha sido dado grandísimas promesas, pero también grandes bendiciones. Y ahora disfrutamos de tu gloria por tu resurrección. En el nombre del Señor Jesucristo, te honramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias.